¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, normal, se puede observar. Muchas gracias. Entonces, acá estamos con la sesión uno. Y bueno, antes de presentar ya la sesión, quiero presentar este plan, ¿no? Este plan que está diseñado justamente para obtener los logros. Y rápidamente, esto va a estar en el aula virtual, quizás apenas se finalice esta sesión, para que ustedes también estén al tanto. Información general, por ejemplo, el número de horas totales son 30 horas, de los cuales las 10 horas son sincrónicas, face to face, y las 20 son asincrónicas. El periodo es toda esta semana, ¿no? Desde hoy hasta el día viernes, en el horario de 7 a 9 de la noche. Tenemos pues la plataforma Google Meet y el quien les habla es el docente. Acá está la fundamentación, ¿no? ¿Cuál es el motivo de este curso taller? Yo quiero que ustedes aprovechen al máximo. Y bueno, de lo que se había propuesto inicialmente, se añadió temas estratégicos de acuerdo a la coyuntura actual de la comunicación científica. Por ejemplo, hablar de calidad de información, hablar de malas prácticas, hablar de las editoriales, revistas, congresos de predadores y otros aspectos importantes que ustedes deben conocer. Entonces, ahí están las sesiones, por ejemplo, ¿no? La sesión 1 que vamos a desarrollar el día de hoy, está la sesión 2, estructura de un artículo científico, la sesión 3, introducción en la bibliometría y sus indicadores para ver aspectos básicos de cómo debo interpretar cuando existen métricas, ya sea para autores o para revistas y así. La sesión 4, la publicación de artículos, es decir, cuál es el proceso. Y aquí se va a ver, por ejemplo, cuáles son las estrategias para elegir revistas, ojo, no depredadoras, ¿no? Y también una forma de firma normalizada. Finalmente concluimos con la sesión 5 para que ustedes puedan exponer el trabajo final. La pregunta, ¿en qué consiste el trabajo final? El trabajo final, pues, es concretamente una secuencia de preguntas, que lo tengo aquí, que están destinadas a mostrar lo que usted aprendió en estos días. Entonces, no se espera pues que ustedes hagan un trabajo voluminoso, un trabajo que implica semanas o incluso meses. No, es concreto. De lo que aprendemos, allí están algunas preguntas, es decir, del día a día durante esta semana. Entonces son 6 preguntas y la idea es que a partir de esto usted se consolide ya en el proceso para iniciar en este mundo de la comunicación científica. Entonces, ahí están, esto también va a estar en el aula virtual, se indican algunos aspectos y estoy, digamos, a la espera también de alguna pregunta, inquietud en cualquier momento. También en este plan tenemos lista de referencias de bibliografía, ya sean artículos, ya sean libros, para que usted pueda complementar el aprendizaje. Entonces, ahí está con sus respectivos links para que ustedes, como mencionan, complementen. Entonces, dicho esto, si hubiese alguna pregunta, ustedes tienen toda la libertad de levantar la manito, ¿no? Hay una manito que ustedes puedan hacer uso. Quizás a viva voz hablar, pues, y participar. ¿Ok? Entonces, yo quisiera, antes de empezar con la sesión, escuchar quizás de uno o de dos participantes, ¿por qué le motivó estar aquí? ¿Qué le gustaría aprender? Porque a veces tenemos una idea, ¿no?, de lo que queremos aprender, pero a veces también venimos para algo que quizás la sesión o las sesiones no van a tratar. O sea, yo quiero ser claro también en esto y por eso he presentado la secuencia de temas y qué cosas se quiere lograr, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, yo quisiera, de repente, uno o dos participantes de manera voluntaria me comenten cuál es el motivo de su asistencia en este curso taller.
¿Alguien se anima? Ya, entonces vamos a tratar de romper el hielo. Esperemos que se animen con confianza. Estamos aquí en una comunidad de aprendizaje. Vamos entonces rápidamente con esto. A ver, comentar. Reflexión inicial. Hace unos días salió una nota periodística sobre el sistema de la comunicación científica. Es decir, el publicar día a día, publicar o perecer, publish or period. Entonces aquí la pregunta es, ¿el sistema de la comunicación científica está colapsando cada día? Y esta pregunta encierra, digamos, un complejo mundo en el cual vamos a ir viendo algunos aspectos durante toda esta semana. Bueno, y acá presento un resultado de investigación. Actualmente estoy realizando con un grupo de investigación un análisis cienciométrico sobre las publicaciones en Scopus por parte de universidades licenciadas, universidades peruanas. Y aquí, por ejemplo, se muestra el crecimiento que tuvieron las universidades asociativas, las universidades societarias y las públicas desde el 2009. Entonces, esta línea divisoria es el 2015, es decir, el año en que se empieza a implementar la reforma universitaria con la nueva ley y su implementación de la SUNED. Entonces, se observa un cambio en la tendencia, ¿no? De lo que era lineal, tiende a tener pues un comportamiento no lineal, es decir, un crecimiento mayor a lo experimentado en la etapa previa. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe? ¿O por qué se da este caso? ¿Por qué se da esta perspectiva? Entonces, vamos a intentar responder también, poco a poco, este comportamiento. Primeras respuestas podría ser, por ejemplo, existen incentivos por publicar, existe necesidad por publicar, por querer ascender, por querer tener algún tipo de reconocimiento, hay algún bono, alguna bonificación especial, el hecho de estar mejor en los rankings, ¿no? Entonces se explican muchos factores de este crecimiento. Entonces vamos viendo. Ahora, quiero presentarles, esto quizás no es un tema en sí de la sesión, pero me parece que es muy importante darles este alcance, dado que a veces, a veces por ignorancia de uno, ¿no? Incluso yo mismo puedo ignorar algunas cosas, cometo malas prácticas en la investigación. Entonces, acá tenemos una lista de malas prácticas, en el cual ustedes ya en su momento con calma van a ir explorando, pero yo quiero presentarles, digamos, formas en el cual existen hoy en día, ¿no?, que mancha el prestigio, que mancha la reputación del investigador. Y no solo eso, sino también de la institución, ¿no?, de la facultad y todo eso. Entonces, yo quisiera tener claro este punto desde ahora, ¿no? Cada uno de ustedes debe tener o debe conservar siempre la integridad en la investigación. El hecho de evitar, ¿no?, fraude científico, plagio, conflicto de interés, ¿ok? Y todo lo que implica otros tipos de malas prácticas, ¿no? Ahora, hablar bastante también de la manipulación de autoría, ¿no? Hay denuncias, hay empresas que ofrecen ventas de autorías, y hoy en día se ve eso, con el único fin, como mencioné, de incrementar, ¿no?, el número de publicaciones. Y ojo, tarde o temprano eso va a salir a la luz. Y si alguien de ustedes es invitado, por ejemplo, a participar de esa mala práctica, así, de golpe, un rechazo rotundo, ¿ok? Citaciones forzadas, o quizás cuando uno escribe un documento, quiere ampliar referencias bibliográficas para aumentar el número de citas, quiere autocitarse, ¿no? O quizás manipular su perfil en alguna web, en alguna página.
Y recién también se observa sobre el comportamiento de publicaciones, es decir, elaborar artículos con ayuda de la inteligencia artificial. Ojo, yo no digo que la inteligencia artificial es mala, me refiero al mal uso que le pueden dar. Recientemente, ¿no? Hace más o menos 10, 14 días, salió una comunicación, ¿no? Una publicación en una red social en Twitter, ¿no? Y eso lo compartí por mi Twitter también, sobre un artículo publicado en el cual, en el capítulo de discusión, se revelaba que fue prácticamente todo eso, ese capítulo, con ayuda del ChatGPT, ¿no? ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que utilizan muchos hoy en día, pero no tenemos que ir a la exageración. O sea, yo puedo usar de manera honesta, de manera ética, el ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, pero construir párrafos enteros, capítulos o incluso artículos con ayuda de inteligencia artificial y sin haber pasado por un proceso de redacción, prácticamente estamos cayendo en una mala práctica. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y en su momento también hablaré de las revistas y editoriales depredadoras. Por ejemplo, hace poquito salió una noticia, ¿no? Esto fue justamente del científico que publica cada 2 días. Ojo, cada 2 días muestra el lado más oscuro de la ciencia, ¿no? Y eso salió hace 2 días, el 13 de junio. Entonces, recomiendo su lectura, ¿no? De qué se sostiene todo eso, ¿no? Y hace semanas también salió de investigadores españoles que vendían su afiliación prácticamente a universidades saudíes por una cantidad de dinero. ¿Okay? Entonces hay que hablar también en su momento sobre ese punto, ¿no? De las autoridades y de las afiliaciones. Aquí Álvaro Cabezas es un investigador español que denuncia también los congresos, ¿ok? Acá menciona, ¿no? Este congreso consigue la cuadratura del círculo, es decir, algo imposible. ¿Cómo a partir de mi comunicación enviada a este congreso, esa comunicación se va a convertir en capítulo del libro e incluso en un artículo? Entonces hay que tener cuidado con las formas, ¿no? Y bueno, así, ¿no? Este es un plagio, por ejemplo, de una universidad que el año pasado se detectó, ¿no? Y por este evento, esta universidad fue expulsada de un ranking, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta a qué lleva todo esto? Pues son malas prácticas que ustedes, creo yo, que y yo también, porque mi formación es pedagogía matemática, ¿no? Estamos en el día a día, en las aulas, compartiendo, y qué mejor, pues, debemos dar el ejemplo, ¿no? De integridad, de buenas prácticas en la investigación. Entonces, con esta corta introducción, quizás tienen alguna pregunta hasta aquí, no hay problema, como menciono, pueden interrumpirme, voy a continuar, ¿no? Acá tenemos, ya les comenté, ¿no? Que las sesiones se están desarrollando estos días, y el producto final también lo van a tener en el Classroom. Ahora, sí, empezamos realmente con la sesión. ¿A qué se denomina acceso a las fuentes de información? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si alguien de ustedes quiere buscar una información, ¿no? Una información sobre un tema, un tópico de estudio, ¿a dónde acude? ¿Qué es lo que haces? ¿Ok? ¿Qué es lo que, cuáles son las fuentes de Internet, ¿no? Primeras que se te viene a la mente? Entonces, lógicamente, existen niveles. Por ejemplo, yo puedo ingresar a Google y puedo ver de repente una primera aproximación y no hay problema, pero para poder ya hacer una redacción, ¿no? Para poder investigar de manera adecuada, debemos acudir a las fuentes adecuadas, ¿ok? Entonces, a manera de introducción, por ejemplo, ¿no? Estoy interesado en investigar sobre clase invertida, el famoso Flip Classroom, ¿no? Entonces,
Si yo coloco en Google acá, mira, clase invertida, me va a salir más de 4 millones de resultados. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué pasaría si le coloco comillas? A ver, fíjate, mira, le coloco comillas y de los 4 millones se reduce a menos del cuarto de millón, o bueno, un poquito más de cuarto de millón, 240,000. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen las comillas? Cumplen un papel importante dentro de la búsqueda de información, ¿no? Es decir, precisa la expresión. Si tu concepto, tu término de búsqueda, tu descriptor o tu categoría de estudio contiene 2 palabras, sí o sí debes utilizar comillas. Y desde ahora te lo menciono. ¿Ok? Ahora, otro aspecto de repente hay por ahí nada más, field type. Por ejemplo, quiero buscar clase invertida en un formato específico, por ejemplo, en eso que se llama en PDF, ¿no? Coloco field type 2 puntos PDF y me va a buscar documentos en PDF sobre este tema. Quiero descargar esto, por ejemplo, ¿no? Y me va a descargar, me va a orientar al PDF, ¿se dan cuenta? Ahí está el PDF. Modelo económico, modelo pedagógico de clase invertida. Clic y me va a descargar el PDF. Entonces, son aspectos básicos, ¿no?, que uno puede explotar también en Internet. Está el link de estas herramientas, ¿no? Entonces, el ejercicio que vas a desarrollar ahora mismo en 2 o 3 minutos va a ser lo siguiente. Vas a acudir a Google Académico, voy a hacer clic aquí, escribe Google Académico, y vas a hacer lo mismo. Primero busca clase invertida sin comillas, luego con comillas, y luego el field type 2 puntos PDF, es decir, más o menos esto. Entonces, manos a la obra, todos a ver ahí desde su respectiva ubicación, ¿no? Como les dije, yo quiero que la clase sea interactiva, quiero que ustedes participen. Ahí está, para que busquen y me compartan a ver qué diferencia encuentran entre lo que está aquí en Google, que hemos explorado un poquito, ¿no?, y lo que encuentran en Google Académico. Entonces, 2 minutos, manos a la obra. Listo, a ver, ¿qué nos dice Ana Lucía? En Google solamente aparecen artículos generales, mientras que en Google aparecen artículos científicos. Gracias, Ana Lucía. Ya que le dice su micro. No, estaba muteado, Jacqueline, no te preocupes. Les doy 2 minutos para que puedan... Y pueden colocar en el chat cuánto sale, cuántos resultados sale, por ejemplo, aplicando con comillas en Google Académico, ¿no? Por ejemplo, en Google en general salía 240,000 resultados con comillas, ¿no? Y en Google Académico con comillas, ¿cuánto sale? A ver, ¿quién tiene el número? Mira, Tamara, excelente, Tamara. Exactamente. A ver, Tamara, compártenos tu experiencia. ¿Cómo ubicaste, a ver, en 20 segundos, compártenos ese resultado? ¿Cómo tuviste eso? Muy buenas noches a todos. Sí, precisamente entré a Google Académico y simplemente propuse la indicación que dijo sin comillas y con comillas. Y ahí abajito hay un aproximante. Y ya pues ahí sale igualmente. Disculpe, su micro está desactivado. Perdón, gracias Tamara. Entonces, justo les decía, ¿no? Acá te sale 7,630 resultados, ¿cierto? ¿No? Entonces lo que te salía. Ahora, si coloco el field type,
¿Cuánto sale? A ver si tienen el número, compartan por el chat. Si le coloco el Filetype, ¿no? El Filetype. Vamos a ver aquí. Ahí está, 1700 resultados. Y si tú te vas a, por ejemplo, a cualquiera de estos, ¿no? Te va a salir el PDF. Así es, ¿no? Te sale el PDF. Ahora, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Tanto Google como Google Académico ofrecen sí una ayuda inicial, podría decir, para buscar alguna temática, pero eso es solamente el primer peldaño de los más de 1000 peldaños que puedes dar. Ojo, porque acá en Google, cuando tú colocas clase invertida, te va a salir no solamente documentos científicos, sino académicos, incluso va a salir canciones, chistes, adivinanzas, trabalenguas sobre clase invertida. ¿Okay? En Google Académico te saldrá ya más afinado, como dice su nombre, documentos académicos que vienen, por ejemplo, de repositorios de universidades, de páginas de revistas o de algún otro tipo de plataforma, ¿no? Que indexa, que trabaja con documentos. Pero hay que tener cuidado también porque aquí existiría, ¿no? Esos documentos que vienen de revistas depredadoras. Por eso hay que tomarlo siempre con pinzas. ¿Okay? No es el todo, no es el final esto. Entonces, si tienen alguna pregunta, con confianza. Ok. Y sigamos aquí, a ver. Sigamos aquí. Ahora, quiero mencionar también lo siguiente. Ah, Tamara levantó la manito. Adelante, por favor. Sí, disculpe, en el caso de que sean revistas o artículos depredadores, ¿cómo podríamos identificar que lo son? Ok, Tamara, gracias. Gracias por la interesante pregunta. Justamente, con calma lo vamos a ver eso aquí. Estrategia de revistas, no, o sea, ¿cómo puedes elegir revistas no depredadoras? Entonces, para no elegir revistas depredadoras hay que conocer sus características. En la sesión 4 se les dará esas pautas, Tamara. ¿Ok? Sigamos. Calidad. ¿Cómo demuestras que tu investigación es de calidad? Por ejemplo, estoy acá buscando, ¿no? ¿Cómo sé que ese documento tiene calidad? Aparte, lógicamente, de buscar quizás alguna revista, ¿no? Hay criterios que uno debe tomar en cuenta para poder determinar la calidad de la investigación publicada. A ver si alguien tiene alguna idea sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo demuestro o cómo evidencio que una investigación publicada tiene calidad? ¿Alguien? Ok, entonces, aquí hay un estudio que también lo voy a compartir, ¿no? Es de Axnes, que está en la bibliografía del sílabo. Ellos mencionan que existen criterios, dimensiones para poder determinar la calidad de un documento. Uno viene a ser la plausibilidad, es decir, que el contenido se basa en evidencia y es sólida a nivel científico. ¿Okay? La originalidad proporciona nuevos conocimientos, es decir, no es uno más del montón, sino otorga un aporte nuevo. ¿Te das cuenta? El valor científico, es decir, que ese documento es interesante, es importante para otras investigaciones. Entonces, eso puede conllevar a las citas, ¿cierto? Si mi documento es importante, es interesante, entonces, esto va a ser citado. Es lógico. Y la cuarta dimensión agrega valor social. Es decir, a partir de los resultados ofrecidos del análisis de la discusión, conclusión, esto es importante para la sociedad. Cuando digo sociedad me refiero al entorno, ya sea a nivel de universidad, ya sea a nivel de Arequipa como provincia, o quizás ya sea a nivel de Arequipa como región, como departamento, o incluso ya sea a nivel nacional o internacional.
cualquiera de esos contextos. Entonces, en términos generales, les comento esto y les pongo sobre la mesa. ¿Quieres un reto? Muy bien. Entonces, toma en cuenta esto, para que tu documento publicado en algún momento, porque este es, digamos, los pasos iniciales, para que ese documento tenga calidad, muy bien, plausibilidad, originalidad, valor científico y valor social. La fuente está aquí, ¿no? Y te lo presento de una vez. Aquí se encuentra la fuente, para que también ustedes puedan ya entrar, ¿no? Es un artículo que se ha publicado en una revista y esta te habla con detalle sobre la calidad de una investigación, ¿no? Claro, y ustedes dirán, pero no solamente es la cita que tiene el documento de la calidad, no necesariamente. ¿Ve? La cita es un proxy de la calidad de un documento, pero no lo es. Entonces ahí está el documento, ustedes lo pueden descargar, está en acceso abierto, ¿no? Open Access. Seguimos entonces aquí. Hay características también de un journal, es decir, de una revista que podría configurar la calidad. Es decir, por ejemplo, ¿de quiénes está constituido el comité científico y editorial de una revista? ¿Quiénes son los autores que publican, ¿no? ¿Cuál es la comunidad científica que se crea en el entorno? ¿Cuál es la periodicidad? Son aspectos, criterios editoriales que podrían configurar, es decir, no es que determina la calidad, sino esto podría configurar, porque si tú envías a una revista, y esta revista pues tiene reputación, ¿no? O tiene exigencias, lógicamente, indica que ese documento va a tener un filtro, ¿no?, de la revisión por pares, que voy a comentar también en su momento en qué consiste. Y están allí los indicadores bibliométricos. Ahora, hablar de documento científico. Martínez clasifica 10 documentos de los cuales hoy en día se toma en cuenta en mayor medida lo que vienen a ser los artículos de revista y las tesis y trabajos académicos. ¿Okay? Estos pues están en formato físico y digital, pero hoy en día predomina lo digital, ¿no?, a comparación de hace décadas. Ahora, ¿qué es una revista científica? Yo quisiera que ustedes también tengan clara la diferencia entre una editorial, una revista científica, una base de datos bibliográfica, un artículo. Por ejemplo, de repente ustedes han escuchado la pregunta, ¿cuántas investigaciones tienes en la revista Scopus? No, Scopus no es una revista. Scopus es una base de datos bibliográfica que indexa revistas. Entonces la expresión correcta sería ¿cuántas publicaciones tienes en revistas indexadas a Scopus? Hola, soy Piedad Cecilia o en Scopus. Pérez, soy ¿Te das cuenta? médica, soy formadora. Entonces la revista científica tiene cualidades, tiene características. ¿Okay? En su definición más simple, pues, son publicaciones periódicas, ¿no? Asimismo, el proceso estrella para que una revista sea científica es el proceso de revisión por pares. Esto implica que el documento enviado pasa primero por un filtro editorial y luego el filtro externo, el peer review. Puede ser doble ciego, ¿no? Entonces, los pares, personas que investigan lo mismo que tu tema, ¿no?, son contactados por la revista y estos pares revisan el documento, el peer review. Ahora, la revista tiene un ISSN. Así como nosotros tenemos un DNI, ellos tienen o ellas tienen un ISSN. Asimismo, la periodicidad puede ser mensual, puede ser semanal, bimestral y también de manera continua. Hoy en día se está ya extendiendo esa forma de publicar. ¿Okay? Hablar de las indexaciones de revistas también es todo un tema, ¿no?, que más o menos vamos a ir viendo ya en el transcurso. Por ejemplo, ¿no?, quieres publicar en una revista, muy bien,
¿En qué revista quieres publicar? Es la pregunta. ¿Cómo encuentro revistas? Entonces vamos a ir viendo cuáles son esos criterios también en su momento. El artículo científico ya es el medio para informar resultados de una investigación. Es el documento. ¿Ok? Hoy en día, la mayoría de las revistas utilizan un código DOI, el Digital Object Identifier. Esta es un código que tiene un enlace web para poder ir directo al artículo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hice clic aquí en este de Access? Hice clic aquí en su DOI y me direccionó ya de manera rápida a la página de este artículo que está en la revista. Yo no fui, por ejemplo, entré primero a la revista, luego al volumen de publicación, luego al número, luego busqué el artículo, no, sino a partir de esto, directo, al grano, a la yugular, ¿no? Entonces el DOI te ofrece esa posibilidad, ¿no? Es un enlace persistente, le llaman. Luego que, por más que la página web de la revista no funcione, el DOI va a seguir funcionando. ¿Okay? Ahora, en este preciso mundo existe la revisión de la literatura. Tú no puedes hacer nada sin que hayas revisado la literatura. Entonces yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo revisan la literatura? Ah, mira, Gabriel nos hizo una interesante pregunta, Gabriel. A ver, para no distraernos un poquito, levanta tu manito, Gabriel, y dices, tengo una pregunta allí. Entonces, porque ahorita ya estamos en otro tema, ¿no? Entonces, en ese momento, captura y hablamos sobre el tema, pero igual, voy a darte la oportunidad. Adelante, Gabriel, ¿quieres de repente comentar algo más? Sí, buenas noches con todo, muchas gracias por la oportunidad. La conformación de los comités editoriales y comités científicos, claro, tiene un procedimiento para crear una revista, ¿verdad? No es una voluntad solamente de un deseo, digamos, de concretar una revista, sino hay una especie de asociación de revistas que van regulando y al mismo tiempo velando por la calidad de estas revistas. Pero el comité científico, uno que ingresa, ¿cómo identifica que realmente es un comité científico de calidad, ¿no? Claro, podríamos, sospecho, buscarlo en Scopus, buscarlo en otras plataformas e identificar, porque a veces aparecen nombres rimbombantes, por decir la palabra, nombres extranjeros, ¿no? Que no necesariamente es garantía de que sean científicos, ¿no? O sea, y cómo decide el editor, el comité editorial o los que dirigen la revista poner a alguien en este comité científico. Por ahí va la pregunta. Gracias, César. Ok, Gabriel, gracias. Una cosa es cómo se decide o cuáles son criterios de elección de esos integrantes, y otra cosa es cómo yo, en mi condición de autor, me doy cuenta de la calidad o de la profesionalidad, ¿no? de las personas integrantes del comité científico. ¿No? Son dos cosas diferentes. Creo yo que tu pregunta va más hacia la segunda, es decir, como autor. Mira, no hay una forma estandarizada de identificar. Por ejemplo, yo les muestro aquí, ¿no? Este de acá es una revista de España, revista de investigación educativa, y me voy acá donde dice equipo editorial, ¿no? Acá observo quiénes son los miembros de este equipo editorial. Y toda revista debe tener un editor in chief, es decir, un editor jefe, o quizás un director, su equivalente, ¿no? Y hay también editores adjuntos, ¿ok? Y a partir de eso también existen editores de sección, ¿no? Y comité técnico y todo ello. Entonces, el que se encarga de gestionar prácticamente la revista es esta persona. Entonces, yo debo conocer, porque por ejemplo acá dice, ¿no? Doctora Pilar Folgueiras Bertomeu, Universidad de Barcelona, muy bien. Entonces le puedo buscar Pilar Folgueiras, entonces yo le busco aquí. Por ejemplo, puedo poner, hay dos formas, por ejemplo, ORCID, ¿no? Quiero ver su ORCID. Y no me aparece rápido. Pues puedo buscar aquí, acá me voy a Google,
Google Scholar, le busco Pilar Folgueras. Entonces, luego de unos segundos, observo aquí, ¿no? Al parecer, este es su perfil. Entonces yo debo seguir verificando si es la persona o no. O quizás hay sospecha de que tiene malas prácticas, o quizás tiene una reputación no adecuada y todo esto. Voy buscando y voy contrastando no solo con Google Scholar, sino con otras plataformas. Por ejemplo, aquí aparecía de Admetmétricas, ¿no? O quizás de su misma universidad. Y así voy viendo, ¿no? Entonces, como te digo, no hay una forma directa para ver, sino es ir a cada uno de sus miembros, ¿no? Y contrastar. ¿Okay? Entonces vamos aquí en esta pregunta que me he quedado. ¿Qué es la revisión de la literatura? ¿Qué implica? ¿Cuál es el procedimiento? Quisiera que alguien de ustedes me comparta ese procedimiento de revisar la literatura. ¿Cuál es? ¿Alguno de los presentes? Ok, a ver, les comento rápidamente. Hay niveles de revisión de literatura. O sea, yo puedo empezar revisando la literatura de lo que hice hace un momento. Algo básico, ¿no? Primero Google, luego Google Scholar y así. Estoy revisando. Pero a partir de esto, estos insumos que ya tengo, puedo ir subiendo de niveles los operadores y otras fuentes para buscar la literatura. Entonces, una idea de lo que investigar. ¿Sabes cuál es el error que cometen algunos principiantes? Por ejemplo, vamos a suponer que un estudio, ¿no? ¿Vas a coger aquí? Docente digital. ¿Qué hacen? Es coger el título del tema y luego ir al buscador y queda esos descriptores que podrían tener esa categoría o quizás esas palabras clave que tengo un contenido para buscar la literatura. ¿Ok? Entonces el error inicial es eso, ¿no? Que copian y pegan todo lo que es un título o la propuesta de un tema. Y no es así. Entonces, la revisión de la literatura te va a permitir clarificar y centrar el problema a investigar. Por ejemplo, tú estás presentando un proyecto de investigación, muy bien. Ahí tienes para que puedas hacer ese proceso previo de revisar la literatura. Porque a través de eso vas a identificar vacíos, contextualizas hallazgos, qué conclusiones hay, cuáles son los autores que están publicando y todo eso. Entonces, aquí nace una palabra que es muy importante, una expresión que viene a ser la alfabetización informacional. Dicho de otro modo, su equivalente, las competencias informacionales. ¿Okay? Este término nace con Paul Sulkowski, ¿no? Él mencionó, ¿no?, las primeras propuestas de qué cosa implica al fin. Entonces, toda universidad, toda institución debe tener un programa de formación en competencias informacionales, eso definitivamente. Y las bibliotecas juegan un papel muy importante allí. Yo digo incluso, ¿cuánto de beneficio tendría una universidad si en el primer ciclo de estudios generales existe un curso de competencias informacionales para la investigación? Y tendría todo un repertorio, un ramillete de competencias justamente para buscar literatura, ¿no?, a un nivel adecuado, ¿no?, y tenga pues todas esas características, y eso le serviría en todos los años de formación, ¿no? Es todo prácticamente un curso. Pero en concreto
Las competencias informacionales implican saber buscar información, ¿no? Saber evaluar esa información, saber tratar esa información y comunicar para difundir esa información. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer ese intento el día de hoy de buscar la información, justamente, ¿no? Y de ser posible vamos a llegar hasta la evaluación de la información. Nos vamos aquí. Para eso debemos acudir a fuentes de acceso abierto y por suscripción. Hoy en día, lamentablemente, digamos, el mundo de la comunicación científica está siendo dominada en cierto nivel por dos empresas privadas a nivel internacional. Estoy hablando de Clarivate Analytics, que administra Web of Science, y Scopus, ¿no? De la editorial Elsevier. Y estos te ofrecen acceso, lógicamente, a una literatura, pero debes tener suscripción, o la universidad debe pagar cantidades, ¿no? En distintos precios, lógicamente, porque a veces no se sabe ni siquiera las cláusulas de contrato, ¿no? Para tener suscripción. Pero ¿qué tanto sería, por ejemplo, si a cambio de esos contratos exista una fuente abierta de información y ese dinero incluso se destinaría para poder mejorar las competencias, ¿no? Formación de recursos humanos, apoyo a la investigación, apoyo a los estudiantes, apoyo a los profesores para que puedan tener capacidades, competencias en investigación? Pues sería otra la realidad. Pero bueno, estamos aquí, fuentes de información. Cuando digo fuentes de información me refiero a todos los canales que uno puede acudir para buscar, para extraer esa información científica. De lo que antes era, por ejemplo, en formato físico, tanto libros como revistas, hoy en día se está transformando prácticamente a lo digital. Ahora, con eso yo no quiero desmerecer, lógicamente, los formatos físicos. Las bibliotecas siguen teniendo ese soporte fundamental y me parece que es muy importante eso, definitivamente. Pero a lo que voy es que también a nivel digital, a nivel de la web, uno puede acudir a distintas fuentes de información y recuperar esos documentos. Nosotros, lógicamente, nos vamos a centrar en esto. Y las bibliotecas están cumpliendo ya su labor, o sea, no se quedan en esto, no se quedan en lo presencial, sino también pasan este plano digital y ellos también implementan talleres, formación y todo eso, ¿no? Para poder usar una información adecuada. Entonces, es muy importante esto. Cuando digo acceso abierto, me refiero a entrar a esa fuente y tú tienes acceso de buscar información sin limitaciones. Ojo. Pero por suscripción, como mencioné, debes tener un usuario y una contraseña, ¿no? Para poder ingresar y ver los documentos. Entonces, hoy en día, este es el ecosistema, ¿no? De lo digital, perdón, de lo físico impreso, tú busca también digital electrónico, pero también apóyate con lo que está impreso y con libros, con tomos, ¿no? Con recursos físicos que te puede ofrecer la biblioteca. No solo la biblioteca universitaria, ¿no? Sino a nivel de la provincia, por ejemplo, se pueden encontrar interesantes recursos bibliográficos. Ahora, para poder ingresar a Scopus y Web of Science, debes contar con las credenciales, ¿no? Usuario y contraseña. Pero voy a mostrarte ahora mismo y voy a hacer un ejercicio con Google Scholar. Ojo, en el buen sentido de la palabra, Google Scholar. Vamos a hacer un estudio, vamos a, digamos, idear una secuencia, ¿no? Para poder elaborar una estrategia de búsqueda. ¿Ok? Entonces acá lo que nos dijo Moncada Hernández es cierto. Identificar la literatura relevante, pertinente y confiable de manera eficiente es posible, por supuesto. Es decir, de sus labios, difícilmente, de cada uno de ustedes, del labio de cada uno de ustedes, difícilmente debe salir la expresión, no hay información sobre este tema, o no hay literatura científica sobre este tema. Hoy en día sí está, a no ser de que sea un tema novel, un tema novedoso que recién salió
hace días, es comprensible, pero en su gran mayoría existe. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la información ha sido de manera exponencial. ¿Ok? Entonces, antes de tener un pequeño break de 5 minutos para que ustedes también puedan respirar, quiero ingresar ya aquí a los pasos. Esta es una propuesta, ojo, no es la perfecta. Quizás tú tienes alguna otra propuesta, o quizás encuentras otra propuesta, no hay problema, evalúa y toma la decisión. Yo te presento esto porque esto me ayudó bastante, ¿no? En todos estos años para poder encontrar la información. Y esto incluso te abre puertas para que tú hagas estudios de revisión, ya sea revisión narrativa, revisión sistemática, revisión esto que se llama de alcance, que es el scoping review, revisión de mapeo y todo ello. E incluso estudios bibliométricos, ¿no? El paso 1 es que usted tenga un tema de investigación. Entonces, el reto de ahora es que en este break, cada uno de ustedes va a ser el responsable de su equipo, ¿ok? Vamos a suponer, eres el responsable. Acá hay más de 150 participantes. Hay más de 150 responsables de su proyecto de investigación. Entonces, quiero que determinen cuál es tu tema de investigación. ¿Okay? Por ejemplo, acá yo tengo un tema de investigación, que lo he puesto aquí, ¿no? La clase invertida en educación superior, ¿no? Estoy haciendo un estudio de la clase invertida en educación superior. De repente algo más específico, ¿no? Clase invertida en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Muy bien, ¿no? Puedo colocar así, no hay problema. Pero ahí se les va a mostrar más o menos un alcance adicional. Entonces, el primer paso es eso, que tú tengas tu tema de investigación y a partir de eso identifiques los términos de búsqueda. Ojo, términos de búsqueda, que voy a explicar en breve. El siguiente paso es buscar términos relacionados y traducirlos al inglés. ¿Por qué el inglés? Porque el inglés es el idioma dominante de la ciencia y vas a encontrar mayor información en inglés, aunque nosotros no nos cansaremos de defender nuestro precioso idioma que es el español, ¿no? Eso se organiza en una tabla. El siguiente paso es la elección de la fuente. Fuente de información, acá tienes varios. Ojo, y esto no es todo, hay muchos, por eso están aquí los puntos suspensivos, el ETC y todo eso. Entonces, hay muchos. Y a partir de esa elección vas a elaborar la ecuación o la cadena de búsqueda. Ojo, cada base o cada fuente de información tiene sus maneras particulares de ecuación o cadena de búsqueda. Siguiente paso, criterio de delimitación, selección y recuperación. Aquí entra la fase de la selección e incluso de la evaluación de la información para que tú puedas tener un repertorio, ¿no?, de documentos idóneos para tu revisión de literatura, para tus antecedentes, para tu estado del arte, como se dice. ¿Ok? Por ejemplo, de 200 documentos sobre tu tema, elige solamente 50, que los vas a leer a texto completo. Y eso te va a potenciar para tu tema de investigación, ¿no? Entonces, eso. Y quiero indicarles algo más. Los pasos 1 y 2 es en forma general para cualquier sistema de búsqueda. Tema de investigación y luego tus términos relacionados. Ahora, el paso 3 y 4 varía de acuerdo a cada fuente. Nosotros vamos a hacer un ejemplo con Google Scholar, como mencioné. Ahora bien, aquí por ejemplo, ¿no?, para ir viendo ya más o menos, ir desglosando. Si yo tengo este tema, clase invertida en educación superior, muy bien. Entonces, los términos son clase invertida y luego educación superior, porque son dos cosas diferentes. Clase invertida y luego educación superior. Cada uno de ellos encierra un contenido temático, un dominio de investigación. Claro, educación superior es más de contexto, pero clase invertida es más de variable o categoría o constructo, ¿no?, de investigación. Entonces voy viendo de esa manera. Google Scholar, entonces ustedes ya han ingresado a Google Scholar, aparte de que te ofrece las búsquedas avanzadas, Google Scholar también te ofrece perfiles. Ya, si nos alcanza tiempo en alguno de los días, yo les voy a mencionar cualidades de los perfiles de Google Scholar, ahí están, ¿no?
Hay varios detalles a tomar en cuenta. Y también las redes de colaboración que uno puede armar a partir de los perfiles de Google Scholar. Entonces, dicho esto, y antes de empezar con nuestro ejemplo de aplicación, vamos a tener un pequeño break de 5 minutos, ¿ok? Pero este tiempo también que sirva, ¿para qué? Para poder elaborar ese tema, ¿no? O si ya tienes el tema, muy bien, copia ahí de repente por interno me pasas, o quizás quieres compartir acá, no hay problema, pero más o menos vamos viendo, ¿no? Esas temáticas. A partir de eso, nosotros primero hacemos el ejemplo, y luego ustedes van a hacer un taller, ¿ok? La dinámica de hoy es que usted realice un taller que voy a compartir también por el aula virtual, para que tengas acceso al documento. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Listo, entonces, en 5 minutos estamos de vuelta. Hacer un taller que voy a explicar en su momento. Voy a compartir la pantalla. Estamos aquí. A ver. Listo, vamos entonces a nuestro tema. Ya ustedes pueden descargar las diapositivas. Estamos ya en la diapositiva número 36. ¿Sí? Vamos aquí. Fanny Barrientos, adelante. ¿Levantaste tu manito, Fanny? No, hubo un error. Listo, está mistake. Listo, entonces estamos aquí. Paso 1. A ver, recordando, ¿cuántos pasos tiene la estrategia de búsqueda? Tiene 4 pasos. El paso 1, ¿en qué consiste? Juliano dice el enlace del Classroom otra vez. A ver, nuevamente vamos a compartir acá el link para unirse al Classroom. Ahí está. Listo. Ya, Salvador nos dice, el paso 1 es el tema. Ya, pero falta un criterio más, estimado Salvador. Ahí está, muy bien, Heidi. Tema de investigación y términos de búsqueda, así es. Ese es el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? Claro, ahí vamos a ver, Juliana, pues las palabras clave en el paso 1. El paso 2, ¿cuál es? Términos relacionados, y eso se realiza ya en una tabla doble entrada en español y en inglés. Así es, Heidi, muy bien. El paso 3, ¿cuál es? Muy bien, elaborar la cadena de búsqueda, ¿no? Previa decisión de la fuente de información. Muy bien. Gracias por sus participaciones. ¿Y cuál es el paso 4? Muy bien, Silvina. Criterios de delimitación, selección y recuperación de información, ¿no? Que está allí. Listo, entonces empezamos con el ejemplo. Primero, entre todos, este mismo ejemplo para que nos salgan resultados iguales, y luego ustedes van a elaborar pues lo mismo con su tema de investigación. Entonces estamos aquí, aplicación de la estrategia de búsqueda. Ya, aquí tengo mi tema, clase invertida en educación superior, y a partir de ese tema identifico los términos de búsqueda, clase invertida
y luego educación superior. Excelente. Paso 2. Términos relacionados y tabla de doble entrada. ¿Cómo organizas ello? Así. Tú sabes que clase invertida puede tener otros términos similares. Por ejemplo, aula invertida, clase volteada, sesión invertida. ¿Ok? En inglés, el término dominante es flip classroom, como ustedes están observando. También se utiliza class inverted, ¿no? Entonces, esto puedes ir descubriendo a medida que encuentres algunos documentos sobre este tema. ¿Dónde? En sus palabras clave. Entonces, la construcción de estos términos es gradual. No es que tú al primer momento tengas todo, sino vas a ir construyendo y a medida que lees quizás encuentres un término más relacionado y nuevamente aplicas la ecuación, ¿no? En este caso, el término de búsqueda 2 es un concepto de contexto, educación superior, ¿no? Que le podemos poner universidad o educación superior, incluso instituto podría ser, ¿no? El inglés es university, higher education, college, varsity, o sea, son términos en inglés. ¿Hasta ahí todo claro? ¿El paso 2? A ver. ¿Levantó la manito alguien? Ya. Listo. Entonces, ahí está el paso 2. Todo claro. Vamos al paso 3. En el paso 3 se elige la base de datos. En este caso, la fuente de información es Google Scholar, ¿no? Google Scholar no es tal cual una base de datos bibliográfica. Ojo, es un metabuscador, ¿sí? Pero en términos generales se llama fuente de información. Entonces vamos a utilizar Google Scholar para poder recuperar los documentos. Ahora, la forma de armar la cadena de búsqueda es ligeramente distinta a otras bases, a otras fuentes. Entonces, voy a hacer pruebas. Por ejemplo, mi término de búsqueda principal es clase invertida. Entonces, yo puedo buscar clase invertida, y fíjate, acá tengo 4 términos, ¿eh? Entonces voy a unir estos 4 términos, pero quiero que tú observes que voy a ir poco a poco. Mira, primero solamente voy a ingresar clase invertida, ¿está bien? Solo ese término, para que observes las diferencias. Entonces voy acá, a Google Scholar, ustedes también pueden ingresar a Google Scholar, y acá voy a colocar así, clase invertida, con paréntesis, perdón, con comillas, me da 7.630 resultados, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿qué pasa si le añado el OR? A ver, y acá quiero presentarte algo importante. La diferencia del OR con el AND. Quizás alguien tiene la diferencia, conoce la diferencia, nos podría comentar, a ver, ¿cuál es la diferencia con el operador booleano OR y el AND? ¿Alguien? ¿Alguien quiere comentarnos? A ver, voy viendo acá y voy a ingresar kind. A ver, perdón. Ya, acá tenemos el paint. Ya, ¿qué pasaría? A ver si yo tengo esto. Si tengo A, B más C. Cuando yo aplico la propiedad distributiva, ¿qué significa esto? A por B más por C.
¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo así? ¿Qué significa eso? ¿Será lo mismo que el anterior? ¿Voy a distribuir? Por supuesto que no. Esto simplemente es A más B más C. Porque como son símbolos iguales, entonces no importa la asociativa, ¿no? Puede ser el segundo con el tercero, o el primero con el segundo, o los tres juntos, no hay problema. La idea está aquí, cuando es por. Ahora, en operadores booleanos más o menos tienes equivalencia. El más es como decir la unión, ¿no? El OR. Y el por es la interacción, el AND. Esto es un poco para ver las agrupaciones que vamos a dar. Ahora, el hecho de colocar OR quiere decir que va a adicionar, ¿no?, a todas las posibilidades que se les daba de clase invertida, también va a añadir aquí aula invertida. Entonces voy a ingresar esto, y con el OR, aula invertida, y observen por favor la diferencia. 16.000 resultados, ingresando un término adicional, ¿no?, aula invertida. Pero no son dos, son 4 aquí. Entonces acá voy a copiar estas dos siguientes, ¿no? Porque también tienen significados similares. Les voy a colocar así. Por. Ahí está. Y esto, entre comillas, les dije que siempre se debe utilizar comillas, ¿no? Voy a ingresar estos 4 y siempre con OR. ¿Por qué? Porque el OR te permite adicionar. Yo te ingreso los 4, das cuenta, y observo que casi no ha variado la diferencia, porque son términos como que menos usados, pero que tienen cierta equivalencia. 16.300. Muy bien. Y en el anterior salía 16.000. Entonces, con los 4, ahí tengo esa cantidad. Voy a colocar aquí 16.300. ¿Ok? Estoy haciendo pruebas piloto. Recién voy a armar mi ecuación en el siguiente paso. Ahora aquí, si deseo buscar solo en el título, acá hay un término, un código muy importante que usted va a usar, se llama el all-in title. ¿Ok? El all-in title implica la búsqueda de solo en el título, ¿no?, ese término. Entonces acá son 4 términos, y voy a colocar todos ellos con OR en el título. Ahí está. ¿Te das cuenta? All-in title, todo esto, y lo voy a copiar en el chat para que ustedes también puedan replicar, ¿no?, buscar solo en el título. Entonces, vamos aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces con el OR busco esto, pero ya añadido el all-in title. Y me va a salir 3.230. Significa que todos los documentos que salen está conteniendo en el título cualquiera de estos 4 términos, ya sea aula invertida, clase invertida y todo ello. ¿Ok? Entonces, esa es la utilidad. Ahora, llegamos al grano, mi ecuación final. Quiero buscar en el título lo que es mi término de búsqueda 1 con sus variantes, interceptado con educación superior o higher education. Ok. Entonces, aquí voy a añadir estos 2 más que tengo. Ahí está. OR.
Listo. Fíjate, aquí estoy colocando con paréntesis, estoy cerrando el paréntesis con esos términos equivalentes, ¿no? De clase invertida. Y luego ahí seguido nada más le estoy dando el más. El más, en este caso, para Google Scholar significa la intersección, porque no está el AND tal cual como en otros. ¿Ok? Entonces lo coloco universidad o educación superior. Pregunto, ¿por qué a universidad no le coloco comillas? ¿Por qué? ¿Alguien? Porque universidad es un solo término. Y si es un solo término, no tiene sentido colocar las comillas. Las comillas funcionan cuando hay 2 o 3 palabras en una expresión. ¿Ya? O sea, que contenga un dominio teórico. Entonces busco así, fíjate, esta es mi ecuación. Y esto voy a copiar en el chat. Ok, gracias. Entonces acá tenemos esa ecuación, estoy copiando en el chat para que ustedes lo tengan de la mano y lo lleven a la búsqueda, ¿no? Ahí está, el copiado, tal cual. Y buscar. Acá salía 3220, ¿no? El anterior 3220 resultados. Ahora vamos al último. ¿Cuántos salen? Acá dice, no se ha encontrado ningún artículo como resultado. Muy bien. Porque acá hay un pequeño error, ¿no? Entonces acá nos faltó colocar la comilla de clase volteada y buscamos. Ahí está. Faltó la comilla, que a veces por una comilla te puede botar eso, por eso hay que cuidar siempre de que todo esté claro, ¿no? Entonces cuando coloca la comilla aquí te sale 228 resultados. Muy bien. Es decir, tienes 228 resultados a la fecha, ¿no? Hoy 5 de junio, claro, 5 de junio, 228 resultados aplicando esta ecuación. Y esos resultados son documentos que contienen ambos términos en el título. Y quizás te estés preguntando, profesor, ¿y cómo hago? O César, ¿cómo hago para buscar el tema de clase invertida en educación básica? Ya sea inicial, primaria, secundaria. Entonces hay que buscar términos adecuados para ello, ¿no? Acá, por ejemplo, se conoce como educación primaria, educación secundaria, ¿no? A todo eso, educación básica, regular, ¿no? Pero a nivel internacional tienen otros términos, entonces hay que saber más o menos cómo se maneja esos términos en el contexto internacional para buscar en inglés también. Y esto es gradual, como menciono. No es que en la primera te salga. Y ojo, las ecuaciones o las cadenas de búsqueda no son perfectas. Uno puede construir quizás una ecuación adecuada, ¿no? Y puede ir mejorando esa ecuación a medida que va encontrando otros tipos de documentos. ¿Ok? Entonces, eso tomen en cuenta. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para pasar a la parte de la práctica. Ya, entonces, antes de pasar a la práctica, me gustaría darles esto mismo, pero en inglés. Eso nos falta, en inglés. Pero alguien levantó la manito. A ver, adelante. ¿Quién levantó su manito? Adelante, Gabriel. Sí, la idea es de que definitivamente el concepto de clase invertida y aula invertida en realidad significa, o podría significar cosas distintas, ¿no? Claro, en el lenguaje universal, digamos, lo asumen como igual, pero no es igual, digamos, ¿no? O sea, ese es el problema que he encontrado, por ejemplo, con términos que a nivel universal no existen, pero acá sí los tenemos claros, ¿no? Por ejemplo, soy más directo, ¿no? Liderazgo pedagógico es un término más propio de Perú,
pero en el lenguaje universal se usa liderazgo distribuido, liderazgo compartido, pero no es liderazgo pedagógico, que es lo que yo quiero investigar. En esos casos, ¿cómo sería? Muy bien, Gabriel. Claro, justo estaba comentando alguito hace unos minutos, pero complemento, mira. Primero hay que empezar con idioma español, ¿no? Y el idioma español, lógicamente, te trae, pues, al contexto iberoamericano de todo lo que se ha publicado. Entonces, allí, dentro de ese contexto iberoamericano se encuentra Perú. Entonces, si pones liderazgo pedagógico, y si es que han publicado autores con afiliación de instituciones peruanas, vas a encontrar ese término. Pero en tu búsqueda inicial, tú vas a encontrar posibles expresiones equivalentes en otros países. O sea, no es que la primera obtengas esos términos, por eso yo les dije claramente, esto es gradual. Quizás solamente has empezado con clase invertida, leíste 2 o 3 documentos y ves que esta expresión o ese término clase invertida también tiene otros sinónimos. Muy bien, igual de liderazgo pedagógico. Entonces puedes encontrar allí, ¿no?, términos similares, pero buscando, ¿no?, intentando nuevamente. Y cuando ya te vas al inglés, de igual manera. O sea, no es la traducción literal tal cual. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces hay que ir buscando términos, expresiones que te pueden llevar al idioma inglés. Pero como te digo, es ensayo y error, ¿no? Ir buscando poco a poco. Y así. Por ejemplo, ¿no?, si liderazgo pedagógico es una expresión y si se ha publicado sobre ese término, entonces una de las palabras clave que se va a encontrar en ese documento es liderazgo pedagógico. Pero traducido al inglés, porque también se traducen o los resúmenes, los abstracts en inglés, entonces ahí vas a encontrar su expresión en inglés. Ahora, quizás no es tal cual, de repente los autores han hecho el trabajo de buscar cuál es su expresión en inglés. Entonces, eso te ayuda también para encontrar. Ahora bien, para poder culminar con esto, vamos a buscar en inglés. Y dijimos, ¿no?, está aquí. Flip Classroom, Class Inverted. Ok, muy bien. Entonces, vamos a buscar lo mismo pero en inglés. Y acá está. Fíjate. Primero buscamos sin all in title para poder más o menos comparar la cantidad de resultados. Entonces vamos aquí. Ahí está Flip Classroom, Class Inverted, estoy buscando y te va a salir 17.300. Fíjate, mira. Acá te sale 17.000, ¿no? 17.300. Listo. El siguiente, solo en el título, muy bien. Añade el all in title. Voy a copiar esto en el chat. Pero en el chat, el all in title, ahí está. Voy añadiendo esto. ¿Y cuánto te sale? A ver. ¿Cuánto te sale? Fíjate, mira, te sale 14.800 resultados, ¿no? 14.800 resultados. Ahí tengo. Siguiente, intersectando ambos descriptores en el campo título. Claro, en el título. Ahí está. Esto también voy a copiar. Y para que usted lo reproduzca. Y observe cuánto es la cantidad que se recupera con ambos resultados, ¿no? Ahí está, 1.300. 1.300 resultados. Ahora, como dije, no es que todos estos documentos cumplen con la condición, ¿no?, de que es tu tema de estudio. Entonces, uno ya debe hacer una selección, quizás restringir por año y todo eso. Por ejemplo, este mismo equivalente en español te salió 228. Y si era la primera, ¿no?, en español, o sea, el primer término,
En español salía 3.220 y en inglés 14.800. Más o menos estamos hablando casi 5 veces, ¿no?, el número de documentos en inglés. Y así. Pues este es, digamos, el proceso. Primero en español y luego en inglés. En inglés siempre va a haber documentos en mayor cantidad. Ahora, para finalizar este ejercicio, lo que debes hacer en el paso 4 justamente es aplicar criterios de delimitación, selección y recuperación de los documentos. Entonces, vamos a suponer que aquí tengo la cantidad de documentos que son 1.300. Ah, pero yo quiero leer de repente de algún autor en específico, entonces yo puedo ingresar acá, mira, búsqueda avanzada, que está aquí, que acá ingreso mostrar artículos escritos por. Quizás acá puedo escribir el apellido de un autor, ¿no?, y restringir. Incluso aquí de alguna palabra adicional que puedo añadir, ¿no? O aquí ver en qué revista exactamente, o el año, por ejemplo. Quiero buscar de los... a ver, solo del último año, vamos a ver acá, 2023 al 2023, veamos cómo sale aquí. Mira, del 2023 al 2023, ¿no? Del 2023, ahí está, 5.180 resultados. O sea, solo en este año, 2023, se ha publicado esa cantidad cuyo criterio estamos buscando aquí, ¿no? Nuevamente voy a copiar aquí. Ahí está, 38 sería, ¿no? Con este criterio de buscar solo en el título ambos documentos, 38. Desde 2023 acá puse, ¿no? 38. Y de esos 38 tú puedes filtrar. Por ejemplo, en Google Scholar no solo te va a salir artículos, te va a salir tesis, te va a salir comunicaciones de congresos, ¿no? Y así. Entonces yo voy filtrando. Por ejemplo, me salió esto, ¿no? Content Validity o the Control Service Learning in Higher Education en el contexto de Flip Classroom. Muy bien. Y viene de Nature, ¿no?, que es una revista prestigiosa, ¿no?, aunque muy criticada por el excesivo cobro de sus APCs, pero bueno, el documento es importante, es interesante y lo puedo descargar, ¿no? Entonces yo puedo ir armando, quizás en 1 hora, 2 horas no voy a leer pues los 20, 30 documentos, entonces organizo un Excel más o menos con esta estructura, coloco el número, el título, los autores, el año y el link para poder direccionar al documento, ¿no? Entonces puedo copiar de cada uno los documentos importantes. ¿Te das cuenta? Otro, por ejemplo, ¿no?, que me interesaría buscar, ¿no? Por ejemplo, una revisión. Para poder hacer una revisión de literatura, yo les recomendaría, ¿no?, hacer una revisión. Perdón, buscar una revisión, un artículo de revisión sobre este tema. Por ejemplo, puedo colocar aquí review y te sale 37 resultados, o sea, revisiones que se han hecho sobre este tema. ¿Por qué? Porque te van a ayudar. Por ejemplo, acá hay una revisión sistemática, fíjate. Y esta revisión sistemática, que se publicó en una revista, también, ¿no?, prestigiosa, se podría decir, está toda una revisión de lo que viene a ser Flip Classroom. ¿Te das cuenta? Y está para que descargues aquí, ¿no? Entonces, ahí les doy ideas, les doy opciones para poder descargar. Ahora, acá, por ejemplo, aparece uno que está en ResearchGate, pero hay que tener cuidado, ¿no? Ah, bueno, acá dice Springer. Bueno, lo que pasa es que ResearchGate como que no tiene una buena reputación, ¿no?, por todos los problemas que ha habido. Entonces, acá me redirecciona a Springer. Si es así, está bien, ¿no? Y acá hay un costo, mira, uno tiene que pagar casi $40 para poder acceder a ese documento. Entonces uno ya toma una decisión, ¿no?, de cómo puede ingresar, quizás escribirle a los autores, solicitando de manera cordial
que te envíe su artículo para que tú leas con fines de investigación. O sea, acá tienes los correos de los autores. Hay muchas opciones para poder acceder a los documentos. Dicho esto, ¿habrá alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces, antes de que hagan el taller, ¿no? Ya pueden ir descargando. Se encuentra aquí en el aula virtual. El taller se encuentra aquí, donde dice lunes 5 y martes 6. Aquí está el taller sesión 1. Pueden ir descargando. Y les voy a mostrar aquí algo más, un complemento, Dimensions. Dimension es una fuente de información más refinada que Google Scholar. ¿Ok? Entonces, recomiendo también su uso de Dimensions. Dimensions, nosotros lo dicen, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas, vamos a ver aquí, voy a ingresar a Dimensions, lo así, ¿no? Dimensions. Dimensions.ai. Dimensions.ai. Ahí está cargando la página. Y luego donde dice Access Dimensions. Access Dimensions, ha cambiado acá la configuración, miren. Y les voy a enviar este link para que ustedes puedan copiar. ¿Ok? Acá les envío. Voy a ingresar. Ahí está, Dimensions. Voy a ingresar, ya, miren, voy a compartir acá el enlace también del aula virtual. Y si alguien me ayuda en volver a copiar el link, sería estupendo, ¿no? Para sus otros colegas, ¿no? Traten de replicar, ingresen al aula virtual, por favor, los que recién han entrado. Ya, aquí está Dimensions. Fíjate, actualmente tiene más de 136 millones de documentos indexados, ¿no? Es obvio que acá también existen documentos de distinto nivel, ¿no? Pero tiene un nivel de refinamiento mayor que Google Scholar. Entonces, si yo quiero buscar esto rapidito, mira, antes de pasar, quiero buscar, vamos a la yugular, como dice, ¿no? Los términos en inglés, porque acá debes buscar en inglés, ¿no? Flip Classroom o Class Invert, todo esto, acá va a ser con el AND, ¿no? Con el AND, sí. Ella te permite el AND. Entonces, tú ingresas aquí, luego Dimensions, ahí está, Flip Classroom or Class Invert and, y aquí no vas a colocar full data, te vas a colocar title and abstract, o sea que te busque no en todo el documento, sino que te busque solo en documentos que aparecen el título y el abstract. Entonces aquí le seleccionamos esta opción y luego Enter sobre la parte final, ¿no? Y ahí vamos a encontrar entonces los documentos que salen con esta ecuación, ¿no? Acá dice no se han encontrado, vamos a buscar. Seguramente, a ver, aquí. Vamos a buscar acá. A ver, con el AND. Primero solamente con este terminal. ¿Está? Ya, parece que está. A ver, aquí. Me faltó poner, creo que la comilla, ¿no? Claro, me faltó poner la comilla acá. Fíjate, mira, otra vez me faltó colocar aquí la comilla. Por eso me está botando eso. Entonces, es importante colocar la comilla siempre y cuando sea una expresión de dos palabras. Y en la última parte le había puesto una comilla por demás. Entonces, ahí está. La expresión oficial. Decir así. Bien. Ahí está. Con las comillas y todo eso. Title and abstract.
Y vamos a encontrar entonces aquí, fíjate, 2.962 publicaciones, ¿no? 2.962, a comparación de, en este caso Google Scholar, más o menos con la búsqueda similar, me salía 1.300, ¿no? Claro, acá es más estricto solo en el título, ¿no? Pero acá Dimensions te da la opción de buscar en el abstract también. Por eso te sale un poco más de documentos, ¿no? Entonces aquí en Dimensions no hay esa opción de buscar solo en el título, ¿no? Está por defecto esto, Title and Abstract, ¿verdad? Entonces ahí tienes esa cantidad de documentos, observa, ¿no? Y acá tienes mayores opciones de filtros, por ejemplo, año de publicación, quiénes son los researchers, investigadores, ahí está, en qué categoría se está publicando, qué tipo de documentos son, artículos, proceedings, ¿no? Y así te da entonces estas opciones. ¿Ok? Entonces, les pido que descarguen su documento. Estoy aquí, ayer sesión 1, yo también acá lo tengo. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Vas a aplicar las estrategias de búsqueda que hemos visto desde Google Scholar, ¿no? Con los 4 pasos aprendidos, ¿no? Acá estoy mencionando 2015-2023 el periodo, inglés o español. Bueno, puedes empezar con el español y luego te vas al inglés, ¿no? Y esto tú puedes comparar con Google tradicional, ¿no? Para ver también qué cantidad de documentos difiere. Acá está el paso 1, ¿no? El tema de investigación, como hemos desarrollado, acá está ya con el formato, los 4 pasos, ¿no? Finalmente en el paso 4 dice, coloque el título y el link de 10 documentos seleccionados, ¿no? Los que más interesantes tú creas conveniente. Puedes organizarlos en un archivo en Excel. ¿Ok? Entonces, queda pendiente eso. Más o menos van a tener 15 minutos para que realicen esta actividad. Igual yo voy a estar acá pendiente. Pero antes de eso, también ya me gustaría presentar el trabajo práctico. El trabajo práctico no es otra cosa que la evidencia de lo que tú vas a adquirir competencias en este taller durante estos días. Como te dije, son 6 preguntas, ¿no? Acá son 6 preguntas, de los cuales prácticamente de lo que vamos a ver, una de ellas incluso es parecida a lo que estamos haciendo ahora. La pregunta 1. Dice, elegir un tema de investigación de la actualidad en el campo de la educación, luego aplica los 4 pasos para la recuperación de información desde Google Scholar. Entonces, es parecido prácticamente a lo que está en el taller del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué más te dice aquí? No te olvides incluir al inicio también tus datos. Es importante esto para más o menos ver ya tu perfil de investigador. Acá yo puse enlace de CT Vitae. Todos ustedes, sin distinción, pueden tener su perfil de CT Vitae. Ojo. Antes se llamaba DINA, ahora se llama CT Vitae. Entonces ahí, incluso que les puedo dar un enlace de cómo hacer un tutorial y todo eso, pero ahí a veces es casi por defecto crear una cuenta, ¿no? Así como estarías creando una cuenta, pero hay detallitos que debes ver allí, ¿no? Para que ingreses y tengas tu perfil. Y el hecho de tener perfil también te ayuda a ingresar a fuentes de información, por ejemplo, Scopus, a través de tu CT Vitae. Colocas tus líneas de investigación y la pregunta de investigación de tu estudio, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de investigación? Que es muy importante conocer más o menos desde ahora qué quieres investigar. Entonces, allí está. Aquí están las notas adicionales. No te olvides que esta presentación va a ser luego de varios días después de finalizar. O sea, no es el tal viernes, ¿no? Sino algunos días adicionales. Pero sí el día viernes hay una exposición, ¿no? Que ustedes deben brindar
de alguna manera evidenciando lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, ahí tienen este trabajo práctico del taller. ¿Habrá alguna pregunta, alguna inquietud? Listo, entonces, manos a la obra. Cualquier detalle, yo estoy aquí para poder darles la mano, y si es posible, compartan su pantalla para poder observar, ¿no? Lo que están haciendo. Adelante, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha mejor? ¿Se Por escucha? supuesto, adelante. Sí, más o menos la idea que estaba pensando era trabajar trayectoria de vida y la identidad de los futuros docentes. Este sería un probable título que tiene que ver con tutoría, que tiene que ver cómo ingresan los futuros los estudiantes, futuros docentes, ¿no? que narran, que describen de su trayectoria de vida hasta ingresar a la universidad o estudiar los primeros años, y cómo eso marca, digamos, el futuro de su profesionalismo, ¿no? Cómo ingresan, cómo entienden, cómo perciben a la carrera y lo que van a hacer a lo largo de ella, ¿no? Entonces, los términos de busca, estaba pensando, podría ser trayectoria de vida y el otro identidad docente. Claro, el término futuro es lo que me quedaba un poco medio raro allí, y ahora estaba tratando de buscar los sinónimos, ¿no? O términos equivalentes para después verlo en el idioma inglés. Hasta ahí avanzado, no he avanzado más. Gabriel, y mira, muy interesante lo que tú mencionas. Lo que yo te diría es lo siguiente. Aquí en esta primera parte busca solo con esos términos. O sea, por una parte es la trayectoria de vida, entre paréntesis puedes colocar, perdón, entre comillas, y luego el otro dice identidad del futuro docente. Incluso puedes variar en el segundo. Primero busca identidad docente o del docente, y luego añades identidad del futuro docente. ¿Ok? Vas jugando, y a partir de esas miradas iniciales que te va a salir en Google Scholar, elige artículos idóneos, ¿no? Para poder ver qué otros descriptores, otros términos de búsqueda serían los de, por ejemplo, se me ocurre, a cambio de trayectoria de vida, no a cambio, sino un similar de trayectoria de vida podría ser experiencia de vida, quizás, o decir, por ejemplo, antecedentes de vida, o bueno, perfil docente, y es un término muy específico, Mauricio, que podría servir, ¿no? Que podría servir, pero no es el foco, el core del trabajo que está haciendo Alejandro, ¿no? Entonces, así empieza, estimado Alejandro. Vas averiguando de poco a poco y vas mejorando tu ecuación, tu recuperación de información. Y clave, antes que me olvide, lo que viene a ser la integración de revisión. Por ejemplo, mira, voy a compartir mi pantalla para que observes más o menos lo que estoy diciendo. Ya, y con esto ya estaríamos cerrando antes que el tiempo nos gane. A ver, miren. Te agradezco por tu... Ya, un término, ¿cuál les dijiste? Trayectoria de vida, ¿cierto? Trayectoria de vida, sí. Ya, trayectoria de vida. Y el otro es... Identidad docente. Identidad docente. Identidad docente. Mira, fíjate, estoy buscando así algo rápido, algo que de repente no tiene... Mira, 227 resultados, ¿no? La construcción de la identidad docente en educación infantil. Manifestaciones de la identidad docente en educación física. Estoy buscando en términos generales, ¿no? Ahora, acá yo le puedo añadir incluso review. Review me va a dar documentos. Con revisión serían, pues estoy buscando en español, ¿no? Revisión. Mira, 155, ¿no? Como que me va a... Ahora, claro, no me va a dar en el título tal cual. Entonces sí puedo colocar acá all in title, ¿no? Voy buscando aspectos específicos. All in title. Ahí está. Revisión. Dice que no hay, ¿no?
¿Qué pasaría si solamente coloco esto? Revisión, apruebo, buscar así. A ver, solo identidad docente. Acá hay solo identidad docente, ya. Vamos aquí. 7 documentos. Mira, revisión del concepto de identidad docente. Seguramente este concepto, este artículo te puede ayudar, ¿ah? Para que te nutras más de lo que tú quieres buscar y puedes encontrar posibles sinónimos. A ver, trayectoria. Trayectoria de vida. Muy bien. Trayectoria de vida no hay. Entonces, quizás otro término sería lo adecuado aquí, quizás experiencia, ¿no? Antecedentes de vida. O sea, tratar de ver. Ahora, incluso este término, pensándolo bien, no es tal cual algo que encierra un concepto, un contenido teórico. De repente hay otro término que sí. Entonces, ahí está tu reto también para identificar. ¿Ok? Entonces, con eso cierro la participación. Yo quisiera que ustedes sigan buscando, ¿no? Y avancen también con la actividad, ¿no? Y nos estaríamos reencontrando, pues, el día de mañana a la misma hora. Yo les suplico la puntualidad, siempre es importante, ¿no? ¿Habrá alguna pregunta antes de cerrar nuestra sesión? ¿Alguna duda? Fabiola me dice si mañana podría ser un campo para explicar la diferencia entre revisiones de alcance y revisiones sistemáticas. Sí, gracias Fabiola por la pregunta. Podría, sí, complementar, ¿no? con esa diferencia, ¿no? Creo yo que es importante. ¿Alguna otra duda? Por supuesto, Juliana. Entonces, a seguir adelante, a seguir trabajando. Sí, Gianfranco, tenemos aquí el link de lo que ustedes pueden unirse al Classroom. En el Classroom se encuentran todos los materiales. Ahí está incluso el trabajo final que ustedes deben desarrollar para acreditar la aprobación del curso. Un cordial saludo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche. Que Dios les bendiga. Muchas gracias al doctor César por su interesante presentación. Ya para despedirnos, vamos a cambiar para mañana el link de acceso al aula Meet, debido a que en este link que se ha creado no nos permite la grabación. Se ha hecho la grabación mediante otro sistema que ya les vamos a compartir, pero para mañana ya vamos a colocar el link oficial en el aula virtual Classroom, que nos va a servir para los 4 días restantes. Muy buenas noches a todos, colegas, estimados estudiantes. Hasta el día de mañana con la segunda sesión. Muchas gracias.